Diane Wilson nunca se sintió desplazada por su apariencia, pero aquel sábado de abril de 2025, al cruzar la inmensa entrada de mármol del Elite Marksman Club, el peso de las miradas atravesó su piel como astillas invisibles. Vestía una chaqueta sencilla de cuero envejecido y botas gastadas que habían pisado desiertos mucho más hostiles que aquel salón brillante. Las paredes espejadas reflejaban sonrisas de escarnio y susurros apagados. Aunque había sido invitada personalmente por el general Roberts a la ceremonia, Diane fue recibida como un error, como una presencia incómoda que hería la estética pulida del lugar. A sus 60 años, con el cabello canoso recogido hacia atrás y las manos marcadas por años de precisión, ella portaba un pasado que ninguno de esos magnates podría imaginar, pero allí, en medio de la élite de la sociedad, parecía invisible. Alexander Morgan, con su sonrisa ensayada y mirada arrogante, fue el primero en romper la falsa cordialidad. Se acercó con pasos calculados y, con un tono cargado de ironía, preguntó si ella estaba allí para limpiar las armas. Diane sostuvo su mirada sin inmutarse. Para ella, ese tipo de menosprecio era un viejo conocido, más peligroso en los campos de guerra, pero igualmente cortante en los pasillos de la falsa civilidad. Cuando Morgan propuso, en público y en tono de desafío, que ella intentara completar el desafío Alexandre Dumas, usando un rifle preparado para fallar, el ambiente se llenó de risas contenidas. Diane, sin molestarse en responder con palabras, simplemente asintió con la cabeza. No las necesitaba. Su respuesta siempre estaría en la precisión silenciosa de sus actos. El campo de tiro parecía un teatro montado para la humillación. El público, hombres con trajes impecables, mujeres con vestidos brillantes, camareros deslizándose con bandejas de champán, se agrupaba discretamente alrededor de la línea de disparo. El rifle elegido para Diane era una pieza llamativa, demasiado reluciente para alguien que sabía que las armas de verdad eran discretas. Ella tomó el equipo con naturalidad, sintiendo de inmediato el peso erróneo, el desequilibrio sutil que delataba la sabotaje. Alguien rió cuando ajustó el fusil contra su hombro, con la familiaridad de quien ya lo había hecho miles de veces. Para Diane, el bullicio a su alrededor se disolvió. Su mente viajó a otros campos, a noches oscuras en Fallujah, donde un error de 1 milímetro podía costar una vida. El blanco, un pequeño círculo blanco, a 500 metros, centelleaba a lo lejos bajo la luz artificial. Diane inhaló hondo, bloqueando la sensación pegajosa de desprecio que flotaba en el aire. No era la primera vez que dudaban de ella, y sabía que, si cedía a la ira o al nerviosismo, habría perdido antes de disparar. Con los ojos entrecerrados, estudió el viento casi imperceptible, el retroceso alterado del rifle, la irregularidad sutil de la mira saboteada. Cada pequeño detalle se procesó en segundos, como siempre lo había hecho en 1900. Misiones donde el margen de error era nulo. El desafío no era solo técnico, era un ataque directo a su dignidad, y ella lo sabía. Pero allí, frente a rostros que aguardaban su fracaso, Diane sintió encenderse una vieja llama en su pecho. Era la misma chispa que la mantenía viva en territorios hostiles, la determinación silenciosa de jamás dar al enemigo el gusto de la victoria. El primer disparo rompió el silencio como un trueno sordo. La bala cubrió los 500 metros en menos de un segundo y se clavó en el blanco, ligeramente a la izquierda del centro. Diane no se movió ni celebró. Sabía que el rifle saboteado exigiría ajustes mentales con cada disparo, como una partida de ajedrez de precisión jugada a alta velocidad. La multitud, antes ruidosa, quedó extrañamente callada, como si no supiera si reír por el error o preocuparse por la calma, casi sobrenatural de la mujer ante ellos. Alexander Morgan, reclinado en una silla dorada, sonreía con arrogancia, convencido de que aquel primer tiro fallido era el presagio del desastre que ansiaba ver. Pero Diane, por dentro, ya había leído el rifle como si fuera un viejo enemigo. Reposicionó ligeramente los pies, exhaló despacio y apretó el gatillo de nuevo. El segundo disparo partió, corregido por cálculos instintivos que solo años de experiencia en combate podían ofrecer. La bala perforó el primer agujero, ampliándolo de forma casi imperceptible. Un murmullo recorrió la platea. No era posible, pensaban. No con ese equipamiento. Adulterado. Diane no reaccionó.
Continuó a su propio ritmo interno, en el compás que solo se aprende cuando la supervivencia depende del control absoluto de cuerpo y mente. En ese instante, el salón de lujo desapareció para ella. Solo existían el blanco, el rifle saboteado y la promesa silenciosa de que no sería vencida por la arrogancia disfrazada de desafío. El tercer disparo sonó como una sentencia. Cuando la marca en el blanco permaneció prácticamente igual, una inquietud comenzó a hervir bajo la superficie del salón. El murmullo creció, mezclado con miradas desconfiadas y teléfonos alzándose discretamente para grabar lo que, para entonces, ya parecía imposible. Diane permaneció inmóvil, con la expresión pétrea que aprendió a mantener incluso bajo fuego cruzado. Sus músculos, entrenados para resistir el cansancio y el calor de los desiertos, ignoraban el peso del rifle saboteado y la tensión acumulada en el ambiente. Cada respiración era calculada, cada latido alineado con él. Siguiente disparo. Para ella, esos segundos entre tiro y tiro no eran silencio. Eran estrategia, dominio de la situación. Alexander Morgan, visiblemente irritado, cruzó los brazos y dirigió una mirada furiosa al asistente que había preparado el equipo. Su trampa se desmoronaba ante todos, y cada tiro certero de Diane era una bofetada pública a su orgullo cuidadosamente construido. Cuando el cuarto disparo retumbó y el blanco permaneció inalterado, uno de los socios, un hombre corpulento de 1900 en barba plateada, dejó escapar un silbido bajo, seguido de una risa nerviosa que nadie se atrevió a acompañar. Diane, ajena a la vanidad de quienes la rodeaban, simplemente ajustó la posición del rifle una fracción de milímetro. Sabía que aún le quedaban 6 disparos. Y también sabía que, para ellos, cada nuevo acierto sería más difícil de tragar que el anterior. El quinto disparo exigió más que técnica. Exigió sangre fría absoluta. Diane sintió el gatillo atascarse levemente. Un sabotaje, sutil pensado para desestabilizar incluso a tiradores expertos. Cualquier movimiento brusco o intento de corregir a la fuerza habría desviado el tiro. Pero ella conocía bien esos trucos. En misiones de guerra, aprendió a lidiar con armas sucias, dañadas, a veces ensambladas apresuradamente en plena zona de conflicto. Con la paciencia de quien espera horas por un solo momento perfecto, Diane ajustó la presión de los dedos y apretó el gatillo. El seco estruendo del disparo atravesó el salón, y el impacto en el blanco fue certero, fundiéndose con la misma marca de sus 4 aciertos previos. Un silencio pesado se abatió sobre la platea. El sexto disparo pareció ocurrir en cámara lenta. El Elite Marksman Club, siempre escenario de ostentación y soberbia, se convirtió en rehén de su propia arrogancia. Cada persona allí, desde magnates hasta recepcionistas, sabía que estaban presenciando algo que desafiaba sus expectativas más profundas y sus prejuicios más arraigados. Diane inhaló profundo, percibiendo el olor a pólvora mezclado con la fragancia empalagosa de los perfumes caros que impregnaban el aire. Sus ojos, firmes y serenos, no buscaban aplausos ni reconocimiento. Estaba allí para algo mayor, demostrar a sí misma y a todos que la dignidad no se negocia. El sexto tiro se incrustó en el blanco, cortando el aire con la precisión implacable de quien no necesita permiso para existir. Desde un rincón del salón, el general Roberts observaba en silencio, con los brazos cruzados y una leve sonrisa imperceptible. Él sabía de lo que Diane era capaz. Más de una vez, en escenarios donde la vida pendía de un hilo, había visto esa misma calma mortal en sus ojos. Pero verlo allí, frente a empresarios arrogantes y miradas cargadas de desprecio, tenía un sabor aún más dulce. El séptimo disparo retumbó en el aire, y una sensación casi eléctrica recorrió el ambiente, como si todos contuvieran el aliento, esperando el primer error que jamás llegaría. Diane ajustó su hombro, ignorando el leve ardor que el rifle mal calibrado comenzaba a causar. Para ella, el dolor era solo una variable más a dominar. Alexander Morgan trataba de mantener la compostura, pero su rostro delataba su creciente incomodidad. Cada nuevo acierto de Diane no era solo una derrota personal, era un desmantelamiento público de todo lo que él creía representar. Privilegio, control, superioridad. Cuando el octavo disparo resonó, seco y certero, algunos presentes bajaron la mirada, incapaces de sostener la de aquella mujer que, sin alzar la voz ni hacer alarde,
destruía silenciosamente cada prejuicio grabado en sus rostros. Diane, imperturbable, se concentraba solo en el siguiente movimiento, en la respiración controlada, en la matemática invisible que calculaba viento, distancia y sabotaje en fracciones de segundo. El 9º disparo llevaba un peso simbólico. Ya no era solo una demostración de habilidad, era una afirmación silenciosa contra todo lo que intentaron imponerle esa mañana. La invisibilidad, la humillación, el estereotipo. Diane sabía que muchos de los presentes habían apostado internamente en su contra. También sabía que, para algunos, su victoria sería vista como una anomalía, algo para olvidar pronto y mantener la cómoda rutina. Pero nada de eso importaba. En la mira de su conciencia solo existían el blanco y la promesa de no dejar espacio para disculpas ni interpretaciones ambiguas. El 9º disparo retumbó como un martillo, agrandando el agujero en el blanco y sepultando de una vez la duda. Con 9 disparos perfectos, el salón ya no respiraba como antes. El ambiente, antaño impregnado de autoconfianza elitista, se sentía sofocado por el peso de su propia hipocresía. Algunos intentaban disimular su incomodidad con comentarios bajos. Otros miraban a Diane con una mezcla de miedo y admiración renuente. Alexander Morgan, por su parte, no lograba ocultar la tensión. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre la silla dorada, y su sonrisa, forzada, parecía estar a punto de quebrarse. Diane, sin alterar su ritmo, se preparó para el 10º y último disparo. En ese momento, el mundo entero pareció encogerse hasta caber entre ella, el rifle saboteado y el pequeño círculo blanco a 500 metros de distancia. No había platea, ni humillación. Solo existía la precisión implacable de la excelencia que no necesita permiso para existir. El 10º disparo partió en medio de un silencio sepulcral. El estampido resonó en el salón como el acto final de una ópera trágica para quienes la habían subestimado. Cuando la bala alcanzó el blanco y se fundió con el mismo agujero de los 9 disparos anteriores, no hubo aplausos inmediatos ni exclamaciones de asombro. Solo un instante brutal de vacío, como si el tiempo hubiera suspendido el derecho de cualquiera a reaccionar. Diane bajó el rifle con la misma calma con que lo había empuñado y se lo devolvió al asistente pálido que temblaba ligeramente. Sus ojos, serenos, recorrieron a la platea sin odio ni soberbia, solo con la firme convicción de quien sabe exactamente lo que acaba de lograr. Fue solo cuando Diane dio unos pasos hacia atrás que lo inevitable sucedió. Alguien, desde la zona de los veteranos silenciosos al fondo, inició un lento y solitario aplauso. El sonido cortó la atmósfera densa como una chispa quema la oscuridad. Uno a uno, otros se unieron, avergonzados, hasta que el salón entero retumbó en palmadas pesadas y obligadas. Pero Diane no sonrió ni agradeció. No, necesitaba esa validación tardía. Sabía que muchos aplaudían no por respeto genuino, sino por la vergüenza de haber sido desenmascarados en su prejuicio. Aún así, la verdad estaba allí, grabada en el blanco como testimonio innegable. La competencia real no necesita gritar, se impone en el silencio. Alexander Morgan permaneció sentado, con la mandíbula tensa, mientras el aplauso se propagaba por el salón como una herida expuesta. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora brillaban con una furia impotente que no podía disimular. Intentó ocultar su humillación con una sonrisa rígida, pero su máscara social se había agrietado ante todos. El general Roberts, entonces, se acercó discretamente a Diane, intercambiando con ella un breve gesto de respeto. Un reconocimiento entre guerreros que no necesitaba palabras. El maestro de ceremonias, visiblemente desconcertado, caminó hasta el micrófono y anunció, con voz entrecortada, que Diane Wilson había completado el desafío Alexandre Dumas, con Minonatiental. Perfección absoluta, un logro jamás registrado en la historia del club. Mientras la formalidad continuaba al fondo, Diane ya tenía otro plan en mente. No estaba allí por trofeos ni premios en efectivo. Cuando le ofrecieron el cheque simbólico de la apuesta, ella solo extendió la mano y, con la serenidad firme que la caracterizaba, pidió que todo el monto se destinara a la creación de un programa de becas de entrenamiento para jóvenes tiradores de comunidades marginadas. La petición, hecha de forma tan directa, sorprendió a todos. Era imposible negarla sin exponer aún más la hipocresía del club. Sin alternativa, la junta del Elite Marksman Club aceptó la propuesta.
Diane dio media vuelta y abandonó el escenario improvisado, sin esperar agradecimientos ni titulares. No necesitaba su aprobación para valorar lo que había conseguido. La noticia se propagó con la velocidad de un incendio en matorral seco. Primero entre los socios del club, luego en las redes sociales, impulsada por videos grabados en secreto que mostraban la secuencia de disparos perfectos y la reacción atónita de los presentes. En pocas horas, Diane Wilson, el fantasma de Fallujah, se convirtió en titular nacional. Pero lo que más conmovía a la gente no era solo la increíble precisión de sus disparos, era lo que esa victoria silenciosa representaba. Era enfrentar, con dignidad y sin alaridos, un sistema entero armado para humillarte. Era permitir que los hechos hablaran tan alto que ni el silencio de los cobardes pudiera acallarlos. Dentro del Elite Marksman Club, el efecto fue inmediato y devastador. Comenzaron a llover críticas. Miembros antiguos cuestionaron abiertamente los métodos de exclusión velados practicados allí. Patrocinadores y figuras públicas vinculadas al club empezaron a distanciarse discretamente, temiendo ser asociados al escándalo. Alexander Morgan, hasta entonces considerado intocable, vio su imagen pública desmoronarse en tiempo real. Surgieron investigaciones sobre sus prácticas empresariales, alimentadas por el renovado interés de los medios en todo lo que él tocaba. Diane, sin embargo, permaneció al margen de ese tumulto. Para ella, el verdadero premio ya estaba conquistado, un espacio abierto para que su nieta Zoe y otros jóvenes como ella pudieran soñar con algo más grande, en un entorno donde su color y su origen ya no fueran un blanco invisible. En pocos meses, el Elite Marksman Club, otrora símbolo de elitismo y segregación velada, comenzó a transformarse. Bajo presión pública y amenaza de colapso financiero, abrió sus puertas a nuevos talentos de diversos orígenes. Se implementaron cursos gratuitos, entrenamientos para jóvenes de bajos recursos y programas de inclusión para veteranos de guerra, todo de manera apresurada. Para muchos socios antiguos, aquello parecía herejía. Para otros, era la oportunidad de enmendar errores arraigados durante décadas. Diane observaba todo a distancia, sin ilusionarse. Sabía que los cambios forzados por la vergüenza no erradican prejuicios de la noche a la mañana. Pero también entendía que cada puerta abierta era una oportunidad real para jóvenes que, como ella en su momento, solo necesitaban una oportunidad para demostrar su valía. Zoe, su nieta de apenas 15 años, fue una de las primeras beneficiadas por el nuevo programa. Cuando Diane la llevó por primera vez al club renovado, sintió un nudo formarse en la garganta. Las paredes aún exhibían retratos de hombres blancos en poses heroicas, pero entre ellos empezaban a asomar fotos de jóvenes tiradores de distintos rostros e historias. Zoe caminaba por el salón con los ojos brillantes de entusiasmo y expectación, un contraste doloroso con la mirada cargada que Diane había soportado en el pasado. Ella sabía que el camino seguiría siendo difícil, que la excelencia sería la respuesta obligatoria a cada mirada desconfiada. Pero ese día, al ver a su nieta empuñar el rifle con manos firmes y sonrisa abierta, Diane experimentó algo que la batalla de Fallujah nunca le había dado: verdadera esperanza. Mientras Zoe se preparaba para su primer disparo, Diane se situó discretamente detrás de ella, observando cada movimiento. La chica respiraba hondo, tal como la abuela le había enseñado, alineando su cuerpo con el rifle y fijando la mirada en el blanco. Cuando el disparo partió, aunque no fue perfecto, arrancó una sonrisa sincera de orgullo en Diane. No importaba el resultado, lo que contaba era la valentía que aquella niña llevaba en los hombros, el coraje de estar allí, ocupando un espacio que durante tanto tiempo había estado vedado a personas como ellas. Diane sabía, más que nadie, que el valor, unido al trabajo silencioso y persistente, era más poderoso que cualquier sabotaje disfrazado de cortesía. Mientras algunos nuevos miembros aplaudían tímidamente a Zoe, Diane se alejó unos pasos, permitiendo que su nieta disfrutara ese pequeño triunfo en soledad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió liberada del peso de demostrar algo a los demás. Su lucha no había sido solo acertar 10 disparos en un blanco. Había sido asestar un golpe certero al sistema que insistía en etiquetar, excluir y silenciar. Allí, al ver a su nieta recibida con respeto, Diane tuvo la certeza de que no se trataba únicamente de ella.
Era el camino que estaba allanando para todos los que vendrían después, para cada joven que se atreviera a apuntar más allá de los límites que intentaran imponerle. Al regresar al coche, Diane sintió la brisa vespertina acariciar su rostro, mezclando el aroma de pólvora y esperanza en el aire. Caminó por los pasillos del club sin inclinar la cabeza ni apresurar el paso. Quienes antes evitaban mirarla ahora desviaban la vista, avergonzados o con respeto tardío. No importaba. Diane nunca necesitó la aprobación de una audiencia para saber quién era. Al abrir la puerta del coche para Zoe, que saltaba de emoción contando sus planes de entrenamiento, sonrió de un modo poco frecuente. Una sonrisa plena, cargada de alivio, orgullo y un cierto cansancio propio de quien sabe haber cumplido una misión mayor que cualquier batalla pasada. Esa noche, en casa, Diane dejó la chaqueta de cuero sobre el sillón de la sala y se sentó frente a la antigua caja de recuerdos que guardaba desde hacía años. Medallas, fotografías amarillentas de misiones olvidadas, cartas de compañeros que no regresaron. Tocó cada objeto con reverencia, pero sin nostalgia. Aquellos tiempos la formaron, pero no la definían. Tomó entonces un pequeño broche plateado, el emblema de su primera unidad de élite, y, sin dudar, se lo entregó a Zoe. No se trata de dónde empiezas ni de dónde quieren que te quedes. Se trata de dónde decides apuntar, dijo con voz firme, impregnada de un afecto crudo que solo quien ha sobrevivido a batallas íntimas comprende. Zoe sostuvo el broche con cuidado, los ojos abiertos ante la responsabilidad que representaba. Allí, sin grandes discursos ni promesas, se selló un pacto, silencioso entre ambas generaciones. Diane sabía que nunca podría blindar a su nieta contra el prejuicio o las dificultades, pero podía ofrecerle algo aún más valioso, la certeza de que dignidad, excelencia y persistencia son armas que jamás pueden ser arrebatadas a quien sabe quién es. Aquella noche, mientras Zoe dormía con el broche en sus manos, Diane permaneció un rato más, mirando por la ventana el cielo estrellado. Respiró hondo, cerró los ojos y, por primera vez en décadas, sintió que al fin estaba en paz. En los días siguientes, los periódicos continuaron informando sobre la caída de Alexander Morgan y la revolución silenciosa provocada por Diane en el Elite Marksman Club. Para muchos, ella era solo un titular inspirador. Para otros, un incómodo malestar que preferirían olvidar. Pero para quienes realmente necesitaban esa historia, jóvenes como Zoe, veteranos olvidados, quienes llevan cicatrices invisibles, Diane se convirtió en un símbolo real, un recordatorio de que la lucha por la dignidad no siempre sucede en grandes arenas o ante multitudes. A veces ocurre en silencios quebrados por disparos certeros, en pequeños gestos de valentía que desarman prejuicios antiguos sin levantar la voz. Así fue como Diane Wilson, la mujer que una vez atravesó desiertos enemigos como un fantasma, selló su historia de un modo aún más poderoso. No como una guerrera solitaria, sino como constructora de futuros. Su nombre resonó mucho más allá de las frías paredes de aquel club elitista. Se oyó en polvorientos campos de entrenamiento, en escuelas públicas olvidadas, en las manos firmes de niñas negras que ahora se atrevían a apuntar más alto. Y, mientras el mundo giraba en su eterna prisa, Diane seguía firme, invisible como siempre prefirió, pero eternamente presente en quienes decidieron luchar, no con ira, no con gritos, sino con la excelencia silenciosa que derriba muros. Meses después, Diane fue invitada a dar una charla en una pequeña escuela pública en las afueras de Atlanta, donde jóvenes atletas se reunían en un gimnasio gastado por el tiempo y las promesas incumplidas. Dudó antes de aceptar. No se veía a sí misma como un ejemplo o una heroína. Pero al pisar ese suelo de madera crujiente y mirar decenas de ojos llenos de esperanza, comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Diane habló poco. Contó solo lo esencial, las derrotas invisibles, las batallas que nadie aplaudió, los días en que seguir adelante parecía la mayor victoria. No era cuestión de glamour o medallas, era cuestión de sobrevivir y, siempre que fuera posible, convertir terreno hostil en suelo fértil para los que vendrían después. Mientras hablaba, Diane vio en esos rostros jóvenes el reflejo de sus propias cicatrices ocultas. Cada mirada atenta era una semilla plantada. Sabía que muchos de esos chicos y chicas aún enfrentarían puertas cerradas,
juicios silenciosos, desafíos desiguales, pero también sabía que, con cada historia compartida, se fortalecía una capa de esa armadura invisible que tanto necesitarían construir. Al terminar la charla, no hubo ovaciones ni selfies en masa. Solo abrazos tímidos, apretones de manos sinceros y sonrisas cargadas de algo más profundo. Reconocimiento. De regreso al coche, Diane recibió un mensaje de Zoe. Su nieta había ganado su primera competición juvenil de tiro, y las palabras del mensaje eran breves pero llenas de emoción. Gracias por creer antes que nadie. Diane soltó una risa silenciosa, sintiendo el pecho encendirse. Tal vez eso era lo que siempre había hecho, creer primero, incluso cuando nadie más creía, incluso cuando el mundo se empeñaba en levantar barreras invisibles. Esa noche, mientras paseaba por el patio bajo un cielo punteado de estrellas, Diane se detuvo un momento, cerró los ojos y alzó el rostro hacia la brisa suave. Allí, en el silencio más absoluto, lejos de luces y aplausos forzados, sintió la certeza firme de que su travesía había valido cada batalla librada. Era por fin más que el fantasma de Fallujah. Era la raíz de un futuro que, silenciosamente, ya florecía. Algunas historias cambian el mundo en grandes titulares. Otros cambian silenciosamente el rumbo de la vida de quienes necesitan creer que es posible ganar. Diane sabía que su historia pertenecía a este segundo tipo. Silenciosa, firme, implacable en su impacto invisible. Y así era exactamente como quería ser recordada. No como una leyenda inalcanzable, sino como la prueba viviente de que la fuerza más poderosa no proviene del grito más fuerte, ni del golpe más fuerte, sino de la persistencia silenciosa de quienes se niegan a ser borrados. Al final, Diane Wilson fue más que una veterana, más que una campeona. Ella era una semilla plantada en tierra árida, germinando esperanza donde antes solo había silencio.